Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror cerca de ti. Como cada capítulo, quiero agradecer a todos los que, semana a semana, escuchan el podcast, así como dar la bienvenida a los que lo hacen por primera vez. No olviden seguirme en Spotify y calificar y dejar un comentario en iTunes. Esto ayuda a que el podcast llegue a más escuchas. Recuerden seguir mis redes sociales, @terrorcerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a los episodios. Y junto con el correo electrónico, terrorcercadeti@gmail.com, es la forma en que me pueden hacer llegar sus sugerencias de historias o sus propios relatos. Gracias a todos los que participaron enviando sus calaveras literarias. Muy pronto esperen el episodio que incluirá aquellas seleccionadas. Asimismo, me pondré en contacto con los autores de estas para organizar el envío. Finalmente, quiero enviar un saludo a Tavo Anaya, de Chihuahua, y Samuel Ahumada, que me escucha desde Bogotá, Colombia, y que fue su cumpleaños el miércoles. Samuel, muchas felicidades. Esta semana, a solo un día de Halloween, les traigo un relato original, inspirado en uno de los varios elementos tradicionales de esta festividad, la Casa del Terror. Si no escucharon o quieren recordar en qué consiste esta fecha, escuchen el episodio 37, donde incluí información sobre los orígenes, así como leyendas e historias asociadas a este día. Así que sin más, los dejo con mi relato, La Casa del Terror. Hace ya muchos años, tenía yo 6, esa edad en que algunas de las experiencias comienzan a formar recuerdos que perdurarán hasta la adultez y posiblemente lleguen solo en la vejez como un sueño o ilusión. En esa época me encontraba con mi familia recorriendo algunos de los pueblos cercanos a la ciudad donde vivíamos. La fecha era cercana a Halloween y Día de Muertos. Llegamos a uno de estos. La feria del pueblo se había instalado. Recuerdo claramente escuchar a mis padres hablar sobre la Casa del Terror y notar su alegría cuando llegamos a ese lugar. Sin tener una clara idea de qué esperar, lo único que yo relacionaba con Halloween eran los disfraces de superhéroes y los dulces. Vi a algunos niños entrar a ese misterioso lugar con sus padres. Así que volteé con mi padre y le dije: «Papá, quiero entrar ahí». «No, hijo, ese lugar no es adecuado para niños de tu edad. Estás muy pequeño para eso», respondió con voz calmada. Yo seguí viendo a otros niños entrar al lugar. «Quiero entrar, mira. Esos niños están entrando. No es justo», reclamé enojado. «Vamos a hacer un trato. Entramos, pero si te da miedo, me dices y nos podemos salir». «Está bien», le dije. Mi papá me tomó de la mano. Nos acercamos a la entrada. A una cierta distancia, recuerdo haber escuchado los ruidos provenientes de allí. Risas macabras, gritos de terror, motores de sierras eléctricas, sonidos de relámpagos. El portal era la cara de un payaso. La boca era la entrada, grande, llena de colmillos cubiertos con lo que yo supuse era sangre. Sobre esta, un par de ojos negros, con una delgada línea amarilla, como de gato.
Justo al llegar al umbral de la casa del terror, me petrifiqué. Experimenté un terror que nunca antes a tan corta edad, ni en las pesadillas que me hacían despertar a medianoche y correr a cama de mis padres, había experimentado. Mi padre, aún tomándome de la mano, notó mi expresión y me preguntó: «Hijo, ¿estás bien? ¿Quieres que nos vayamos?». Sin poder articular una sola palabra, solo pude asentir con la cabeza. Mi padre me cargó en brazos y regresamos al lado del resto de la familia. Los años pasaron. Llegué a la adolescencia y aún con el recuerdo del terror que me había causado aquella experiencia, decidí que el miedo no controlaría mi vida. Llegué al parque de diversiones más cercano a casa, que sabía tenía una casa del terror, con la intención de entrar y sobrellevar mi miedo. Llegué al lugar. Las manos me sudaban. De nuevo, desde fuera, podía escuchar los sonidos que tenían la sola intención de llenar de terror a los que entraban, y los gritos de algunos de ellos. Pero había tomado una decisión, así que entré. En mi cabeza, los recuerdos de terror luchaban contra mis pensamientos racionales, al saber que no eran más que personas las que estaban ahí. Probablemente jóvenes, solo un poco más grandes que yo, quienes se disfrazaban y usaban la oscuridad y algunos efectos sonoros y luces para brindar ese espectáculo de terror. Finalmente lo logré, con algunos sobresaltos ocasionales. El constante flujo de adrenalina en mi cuerpo me dio el empuje que necesitaba para terminar el recorrido. Al salir, me sorprendí al notar que estaba sonriendo, que la experiencia que recién viví me había gustado. Desde ese momento, me volví un ávido visitante a todas las casas del terror. Me convertí en un experto. Sabía de dónde y en qué momento saldrían los actores disfrazados. Los efectos sonoros ya no hacían ningún efecto en mí. Con el paso de los años, formé un grupo muy cercano de amigos. Éramos 4 en total: Carlos, Isabel, Alberto y yo. Todos cercanos a los 25 años de edad. El otoño había llegado y organizamos un viaje a conocer un pequeño pueblo cercano a la ciudad donde vivíamos y que decían se podía encontrar el mejor café del área. Llegamos ahí. Era finales de octubre, muy cerca de Halloween, y nuestra visita coincidió con la feria del pueblo. Así que una noche la visitamos. Disfrutamos como niños subiéndonos a los juegos mecánicos, comiendo todo cuanto encontramos a nuestro paso. Al final de la feria montada, encontramos letreros que indicaban las direcciones para llegar a la casa del terror. Mis amigos, conociendo mi interés y mi gusto por esta atracción en especial, compartieron mi entusiasmo y seguimos las indicaciones. Esa parte de la feria casi no contaba con iluminación. Los ruidos de la gente y los juegos se fueron perdiendo poco a poco. Cuando por fin llegamos a ese lugar, me horroricé. Era la misma casa del terror que cuando niño no pude entrar. El payaso con los colmillos y ojos amarillos no podía estar equivocado. Era tal y como la recordaba. Mis amigos continuaron caminando hasta que Carlos
Notó que me había rezagado del resto. Volteó y me dijo: «Hey, ¿por qué esa cara? ¿No que estas cosas no te daban miedo? Vamos, camina, ven». No sé qué aspecto tenía yo, ya que Isabel me preguntó: «¿Estás bien? Tienes la cara como si recién hubieras visto un fantasma». No pude más que hacer un ligero asentamiento con la cabeza. Sacudí los pensamientos que tenía en mente y finalmente confirmé: «Sí, estoy bien. Vamos a entrar». Me uní al resto del grupo. Pasé por debajo de la boca del payaso hacia un túnel completamente oscuro. Solo una pequeña línea de luz en el piso indicaba el camino a seguir. En ese primer trayecto, solo se podían escuchar sonidos de terror, alaridos, golpes, motores. Después de unos metros, se podían ver los primeros objetos. Esqueletos que en mi mente imaginé eran humanos, pero formando extrañas criaturas, monstruosas deformaciones, similares a arañas, gusanos gigantes, aves, entre otros. Más adelante, las decoraciones cambiaron a partes humanas, pedazos de piernas, manos, un torso. Fue en ese momento que el terror me paralizó. Mis piernas se rehusaban a moverse. Mi cerebro sabía que tenía que seguir caminando, pero mis extremidades no hacían caso. Sentía gotas de sudor recorriendo mi rostro. Mi boca abierta, tratando de decir algo, de emitir cualquier sonido, pero me fue imposible. Sentía que miles de ojos me observaban y se deleitaban viendo mi sufrimiento. Isabel volteó y de nuevo me vio con el rostro desencajado. Sin decir nada, me tomó de la mano y me sacó de ese terrible lugar. El aire fresco de la noche me golpeó la cara. Me descubrí con una lágrima escurriendo por mi mejilla. Por fin salí de ese trance en que me encontraba. Le pregunté a Isabel: ¿dónde están los demás? Siguieron en la casa del terror. Les dije que nos saldríamos y los veríamos después en el hotel, me respondió. Gracias. Fue lo único que pude articular. Por algunos minutos recorrimos la feria. Era ya entrada la noche. Poca gente se veía caminando. Llegamos al hotel donde nos estábamos hospedando. Nos sentamos en una pequeña mesa del bar. ¿Quieres contarme qué fue lo que pasó?, preguntó ella. Le conté a Isabel mi experiencia de cuando, siendo niño, me atemoricé y no quise entrar aquella vez a la misma casa del terror, y lo que había sentido esta ocasión. Estuvimos platicando por un par de horas, hasta que el bar cerró. El resto de nuestros amigos no llegó, así que asumimos también habrían ido a algún bar a terminar la velada. No podía culparlos de mi temor infantil que me había hecho salir de ese lugar. Isabel y yo fuimos a nuestras respectivas habitaciones. Quedamos de vernos al siguiente día a desayunar. Esa fue una noche terrible. Las pesadillas me impidieron que pudiera descansar. Reviví una y otra vez las 2 ocasiones que vi esa casa del terror. Además de un sentimiento de preocupación que no pude entender de dónde venía. Finalmente llegó la mañana. Bajé al restaurante del hotel, donde ya se encontraba Isabel sentada, tomando un café y con su celular en la mano.
Me senté a su lado y le pregunté cómo había pasado la noche. Mal, no pude descansar. Tenía un sentimiento de tristeza que no me dejó toda la noche, contestó ella. Le conté que yo también había pasado una mala noche y que también había tenido ese sentimiento extraño. Terminamos el desayuno y seguimos platicando de otros temas, esperando a que el resto del grupo bajara también. Pero, tal como la noche anterior, ni Carlos o Alberto llegaron a nuestro encuentro. De nuevo, solo pensamos que habían llegado de madrugada después de seguir la fiesta. Así que preferimos no molestarlos y salimos a seguir el recorrido que teníamos planeado por ese pueblo. Regresé junto con Isabel al hotel por la tarde a empacar nuestras pertenencias, ya que ese día regresaríamos a la ciudad. Pero esta vez, sí nos dirigimos a las habitaciones de Carlos y Alberto. Tocamos por varios minutos, pero no hubo respuesta. Intentamos marcar a sus teléfonos celulares y el mismo resultado. Nadie contestó. Regresamos al restaurante, pensando que podrían estar comiendo, pero nada. Preguntamos en el lobby del hotel si había algún mensaje de ellos o si los habían visto llegar, pero nos dijeron que no sabían nada. Buscamos por varios de los lugares donde habíamos estado los días anteriores, sin ninguna pista sobre ellos. Pensamos ir al último lugar donde los habíamos visto. Al llegar a donde estaba la feria el día anterior, no encontramos nada. Solo algunos restos de basura en el terreno ahora vacío. Aparentemente, la noche anterior había sido la última que la feria estaría ahí. Solo vimos a algunos niños jugando fútbol, así que les preguntamos si sabían algo sobre la feria. Uno de ellos contestó: hoy muy temprano desarmaron todos los juegos y los subieron a camiones, pero hasta hace un rato todavía estaban afuera del pueblo. Isabel y yo nos dirigimos al auto, estacionado en el hotel, y tomamos el camino que llevaba a la carretera. Y, efectivamente, varios camiones se encontraban estacionados a las orillas del camino, muy cerca de un pequeño restaurante. Entramos al establecimiento y preguntamos quiénes eran los operadores de los juegos. Un grupo de personas levantaron la cabeza, contestando nuestra pregunta. Con los celulares, les mostramos fotografías de nuestros amigos. Nadie confirmó o recordó haberlos visto la noche anterior. Cuando preguntamos quiénes eran los encargados de la Casa del Terror, dijeron que no sabían, que esa atracción no era parte de su grupo y que, por casualidad, habían llegado al mismo tiempo al pueblo a establecerse. Además, nos dijeron que habían visto pasar unos camiones de la Casa del Terror en la misma dirección de la carretera, solo unos minutos antes. Isabel y yo regresamos al auto. Conduje lo más rápido que el motor me lo permitió. Unos kilómetros más adelante, encontramos 2 camiones estacionados al lado del camino. Uno de ellos, en un costado, tenía el dibujo del payaso de colmillos y ojos amarillos. Supimos que ahí transportaban esa atracción. Detuvimos el auto y nos acercamos a la cabina de un camión, pero no encontramos nada. Lo mismo en la segunda.
Caminamos a la parte trasera de uno de los camiones. La puerta se encontraba abierta. Si quieren escuchar la continuación del relato, no se pierdan el siguiente episodio. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas. El terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.